Hipertensión renovascular o nefropatía isquémica se define como la enfermedad renovascular a la lesión de una o varias arterias renales que se acompañan con reducción de la perfusión del riñón y que puede producir varios síndromes. Lo más frecuente es que provoca un aumento de la presión arterial, que es lo que se denomina hipertensión renovascular, que puede ir o no acompañada de lesión renal isquémica o hipertensiva. Ahora, la nefropatía isquémica se refiere a la reducción en forma importante del filtrado glomerular asociado a la reducción del flujo sanguíneo renal, más allá de un nivel de autorregulación compensatorio. Con el tiempo, la nefropatía isquémica conduce a una atrofia renal e insuficiencia renal progresiva. De manera que la nefropatía isquémica es la consecuencia de la lesión vascular renal. Inicialmente hay cambios adaptativos a la disminución del flujo, desarrollo de colaterales, etc. Pero en lo que avanza la estenosis se producen cambios irreversibles, como es el daño a la microvasculatura, glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, cicatrices corticales y atrofia renal. Los factores que influyen en la respuesta renal a la isquemia y que son potencialmente modificables es la inflamación concomitante, la apoptosis, la fibrogénesis. Cambios vasculares iniciales pueden ser revertidos. En la medida que avanza la progresión de la estenosis, estos cambios son irreversibles y dañan definitivamente al riñón. La hipertensión renovascular, la causa más frecuente en el 75% de los casos se debe a una enfermedad ateromatosa de la aorta y de la raíz de las renales. Factores de riesgo que se asocian a esta condición es fundamentalmente el sexo masculino, la edad mayor de 65 años, el tabaquismo, personas con hipertensión arterial de base, enfermedad arterial periférica manifestada en otro organismo, en parte de la pierna, por ejemplo, en las carótidas, la presencia de diabetes mellitus y la presencia de hiperlipidemia. Se estima que un 5% de los pacientes mayores de 65 años tendrán estenosis de las arterias renales y esto se va a incrementar en la medida que aumente su edad, hasta un 42%. Se considera que personas de 85 años, el 50% tiene estenosis de las arterias renales. La enfermedad aterosclerótica por aterotrombosis tiene como presentación clínica un agravamiento de la hipertensión arterial preexistente, hipertensión arterial sistémica de difícil control, crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, edema agudo de pulmón súbito e insuficiencia cardíaca congestiva en estos pacientes, insuficiencia renal progresiva y en algunos puede presentarse síndrome nefrótico por obstrucción vascular. Llama la atención la asimetría de ambos riñones. El riñón estenótico está pequeño, atrófico. Se incrementa la creatinina sérica posterior a la ingesta de medicamentos, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora o de los bloqueadores AT2. La hipertensión renovascular ateromatosa renal ocurre generalmente en el 50% de los casos. Bilateralmente ambas arterias están comprometidas, presentándose una oclusión demostrada ya sea por los estudios imagenológicos o ecodoppler hasta un 7% anual, con una progresión hasta 35% a los 3 años. Otro marcador de progresión de la enfermedad es la presencia de atrofia renal, definida como la disminución del tamaño
del parénquima renal mayor de 1.5 centímetros en comparación con el riñón contralateral, o un riñón disminuido de tamaño de 8 centímetros de longitud. Dentro de las causas de hipertensión neurovascular, una de las que sigue en orden de frecuencia a la ateromatosa es la displasia fibromuscular, enfermedad idiopática segmentaria, no es ateromatosa, no tiene que ver con colesterol, de daño de la musculatura de las paredes arteriales. Esto es típico en mujeres jóvenes. Otra causa renovascular es la neurofibromatosis, una hiperplasia intimal, un trastorno genético del sistema nervioso central, conocida como la enfermedad de von Recklinghausen. Otra causa de estenosis de la arteria renal es la arteritis de Takayasu, mujeres frecuentemente asiáticas. Y la disección aórtica puede provocar, los pacientes que tienen aneurisma de la aorta, si se diseca el aneurisma puede producir una hipertensión renovascular producto de esa disección. ¿Cuándo sospechar hipertensión renovascular? Cuando se oculta un soplo epigástrico en flanco, sobre todo si es sistodiastólico. Hay una hipertensión acelerada o maligna, ¿verdad? Tensiones diastólicas mayores 110-120, con cambios en el fondo de ojo, retinopatía hipertensiva grado 3, grado 4. Hay simetría renal, hipertensión en un niño o un adolescente joven, o en hombres, en este caso mujeres, adolescentes y mujeres jóvenes menores de 35 años o hombres mayores de 50. Hipertensión refractaria, es decir, que no responde a las metas de control con 3 o más drogas. La hipertensión con empeoramiento súbito de la condición cardiovascular, hipertensión con deterioro de la función renal, hipertensión con deterioro de la función renal cuando se usa IECA en estos pacientes o ARA2, e hipertensión en pacientes con vasculopatía oclusiva, tienen patología a nivel de miembros inferiores, carótida, miembros superiores o en sistema nervioso central. Fisiopatológicamente, la explicación de la hipertensión renovascular se debe a una hipertensión secundaria, elevación de la actividad de la renina plasmática, mediada por angiotensina 2, al producirse una reabsorción de sodio tras la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso ocurre en la hipertensión unilateral. En la hipertensión renovascular bilateral, la ausencia de un riñón contralateral impide la excreción de sodio y de volumen retenido, por lo que la actividad de renina plasmática disminuye y el proceso se convierte en dependiente de volumen. Estos fueron los experimentos de Goldbach, que demostró cuáles son los cambios fisiopatológicos de la hipertensión renovascular. Aquí mostramos al riñón, los mecanismos, cómo logra el control de la tensión, primero a través del flujo que llega al riñón. En este caso un flujo disminuido genera un aumento de la síntesis de renina, que a la postre va a llevar un aumento de la angiotensina 2. Esto lo que hace, a través de vasoespasmos de la arteriola eferente, mantener el filtrado glomerular. La mácula densa, al disminuir el filtrado, censa la caída de la sodio y es la que genera la liberación de renina. Y el mecanismo de hipovolemia originada por la disminución de flujo provoca entonces la liberación y secreción de angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a aumentar la absorción de agua y sodio a través de la síntesis y promoción de liberación de aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal.
de manera como lo estableció los experimentos de Goldblatt, la perfusión renal disminuida en el riñón estenótico estimula el sistema renina-angiotensina, aumenta la renina, angiotensina 2 y aldosterona, y la hipertensión es dependiente de angiotensina 2. El efecto del bloqueo del sistema renina-angiotensina va a reducir la presión arterial, posible disminución de la filtración glomerular en el riñón estenótico y aumento de lateralización de los test diagnósticos cuando estamos haciendo el diagnóstico. Los test diagnósticos, como es el aumento de la actividad renina plasmática, lateralización de los niveles de NID en las venas renales, cuando se usa el renograma post-captopril. En el riñón sano, donde no tiene estenosis, en el caso de que es una estenosis unilateral, la perfusión renal aumentada suprime el sistema renina-angiotensina, aldosterona, y el aumento de la excreción de sodio produce natriuresis en este riñón por presión, ¿verdad? En este caso, el riñón sano compensa las alteraciones que origina el riñón isquémico. La hipertensión entonces se diagnostica renovascular con sospecha clínica, inicio brusco, empeoramiento de hipertensión a edades mayores de 55 años, hombre, hipertensión maligna resistente, empeoramiento de la función renal tras administración de IECA o captopril y ARA-2, enfermedad aterosclerótica con otro sistema vascular, es decir, coronaria, carótida, periférica o enfermedad vascular cerebral, o que tiene vasculopatía periférica por un índice tobillo-brazo menor de 0,9. Riñón atrófico o diferencia de tamaño entre uno y otro de mayor de 1,5, soplo abdominal, edema pulmonar recurrente o edema pulmonar flash como se conoce, y disfunción renal inexplicable en un paciente. Es sospechoso clínicamente un paciente que mantiene una hipertensión moderada severa con un riñón atrófico sin causa explicable, asimetría de los tamaños renales como mayor de 1,5, un riñón unilateral pequeño menor de 9, tiene 75% de correlación con presencia de una enfermedad oclusiva de la arteria renal. La hipertensión moderada severa en pacientes con aterosclerosis difusa, coronaria y vascular, hipertensión moderada severa en pacientes con episodios recurrentes de edema pulmonar flash o de insuficiencia cardíaca inexplicable. El índice clínico de sospecha como guía para la selección de pacientes que van a ser sometidos a un estudio es aquellos pacientes que tienen un índice de sospecha moderado. Se recomienda entonces realizar pruebas no invasivas como el ecodoppler o el gammagrama isotópico o la resonancia magnética o la tomografía helicoidal. Cuando les solicitamos este estudio, hipertensión grave, presión sistólica diastólica mayor de 120, hipertensión refractaria al tratamiento estándar, inicio brusco de hipertensión moderada o sostenida a grave a la edad de 20 años o mayor de 50, hipertensión con soplo abdominal subjetivo a nivel de fosa lumbar, hipertensión moderada diastólica 105 en un paciente fumador o con evidencia de enfermedad vascular oclusiva o en un paciente con elevación de creatinina sérica sin explicación, normalización de la presión con IECA en un paciente con hipertensión moderada o grave, un paciente fumador o un paciente que tienen una hipertensión de inicio reciente. Todo paciente que tiene alta sospecha clínica de hipertensión renovascular debe ser sometido a una arteriografía. Cuando paciente con 120 de diastólica, insuficiencia renal, refractariedad al tratamiento de 3 o más drogas, hipertensión maligna, retinopatía grado 3 o 4 de Keith-Wagner-Baker, hipertensión con elevación reciente de creatinina, inexplicada o inducida de manera irreversible por IECA, y hipertensión moderada o grave con asimetría de tamaño renal. No se le solicita ninguna prueba, una hipertensión limítrofe leve